Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, siempre cuando entramos a la iglesia, a la Santa Misa, vemos que existen dos lugares importantes aquí en este lugar que se llama presbiterio, donde se ubican los sacerdotes. Tenemos el altar mayor, que es donde se celebra el sacrificio eucarístico, donde Jesús cambia el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y tenemos esta otra mesita que se llama ambón, que es el altar de la palabra, porque también esta liturgia de la palabra es parte del banquete de la misa. Digamos así que el primer plato es la liturgia de la palabra y el segundo, la liturgia eucarística, que incluye también el sagrado momento de la comunión. Entonces vemos que la misa es una fiesta, es un encuentro con el Señor y con la comunidad, y es un modo de alimentarnos de Dios. Nosotros nos alimentamos por su palabra y también por su cuerpo y por su sangre. De tal modo que la palabra de Dios, la Biblia, es fundamental en nuestra vida cristiana. Ese es el tema que hoy recogen todas las lecturas, ¿no? Y la palabra de Dios, o la Biblia, está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que contiene la vida de Jesús con los 4 evangelios, después la vida de la Iglesia, los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles y discípulos. Y entonces, en la primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento porque relata la historia del pueblo elegido, que se acerca a la Tierra Santa, y después, cuando llegan a Israel, empiezan su vida como pueblo de Dios, y tienen reyes, profetas, tienen personas que son muy santas, y también otros que son bastante pecadores, y algunos que son de todo un poco. El pueblo de Israel, con el paso de los siglos, se va apartando de Dios. La Biblia va relatando estos pecados, esta idolatría, esta apostasía que va cometiendo, y ellos son castigados con un exilio, y se van por 70 años, son conducidos a Babilonia. Entonces, en ese lugar, ellos ya no podían celebrar los sacrificios en el templo. Y también parece que no habían tenido mucho tiempo de llevar los libros sagrados, muy poquito.
solamente lo que estaba en la memoria prácticamente, ¿no? Pero después de esos 70 años vuelven a la tierra prometida, a Israel, y empieza la tarea de reconstruir el templo. Y se dan cuenta que por ahí están guardados o enterrados algunos restos muy importantes de rollos que eran de la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, que era la ley judía, la Torá. Y entonces, en el tiempo de Esdras, que relata el libro de Nehemías, la primera lectura, se leen estas palabras y hay muchas generaciones que eran nuevas, que no habían escuchado nunca esto antes, con mucha emoción y con mucha alegría, escucharon de nuevo la palabra de Dios. Y a partir de entonces, nunca más se separaron los judíos de la palabra de Dios y se reúnen todos los sábados en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Eso es el Antiguo Testamento, que nosotros los católicos compartimos con los judíos. Pero también tenemos el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús. Y la historia que hoy día nos cuenta Lucas marca justamente este cambio de etapa del Antiguo al Nuevo Testamento. Primero, Lucas, que es un evangelista que no conoció probablemente a Jesús directamente, ¿no? Porque él fue estudiando lo que decían otras personas de Jesús, fue investigando todo, como dice aquí, ¿no? En forma científica, se informó cuidadosamente de todo para escribirlo a ti, dice en su introducción, excelentísimo Teófilo. La palabra Teófilo significa amigo de Dios, entonces todos somos Teófilo, somos amigos de Dios, amamos a Dios, por eso queremos escuchar su palabra. Y entonces Lucas parte contando la historia de Jesús cuando se acercó a Nazaret y entró a la sinagoga el día sábado. Y entonces todos estaban pendientes porque Jesús ya era famoso, Jesús ya había hecho muchos milagros, había predicado una gran cantidad de contenido de sabiduría. La gente realmente quería mucho a Jesús. Pero en Nazaret todavía lo miraban un poco con sospecha y desconfianza, porque como Jesús dice, nadie es profeta en su propia tierra. Pero Jesús eligió su tierra natal para iniciar este nuevo momento, esta nueva etapa de la historia que es el Nuevo Testamento, la nueva alianza. ¿Y cómo fue? Jesús entra a la sinagoga, estaba lleno de gente, todos pendientes de Jesús, y leen el libro del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y me ha consagrado y me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. También me ha llevado a proclamar la liberación a los ciegos, también a los cautivos, la libertad a los que están oprimidos. Todo eso dice Isaías, y a proclamar el año favorable del Señor. Entonces, esa profecía de Isaías, que se refiere al Mesías que todos esperaban, el Salvador de Israel, es lo que lee Jesús. ¿Y qué hace en ese momento Jesús? Hace algo muy bonito y significativo. Enrolla, porque era esto un pergamino, ¿no es cierto? Lo enrolla, está escrito, se lo entrega al ayudante para que lo guarde y se sienta. ¿Y eso qué significa? Que él va a decir algo completamente nuevo, totalmente original. Porque los que explicaban la palabra de Dios nunca enrollaban antes de terminar su prédica, ¿no? Sino que iban palabra por palabra explicando, ¿no? Pero Jesús enrolló eso. ¿Por qué? Porque ahora termina el Antiguo Testamento, termina la historia del pueblo de Israel y comienza un nuevo pueblo, la Iglesia de Cristo. Y Jesús sentado, que significa que está hablando con
mucha autoridad, como el gran maestro, dice: hoy todo esto que ha entrado en sus oídos se ha cumplido. Hoy se ha cumplido todo lo que dice lo que acaban de oír. Quiere decir que comienza esta nueva etapa, este Nuevo Testamento. Por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Y esto es tan bonito porque quiere decir que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es a quien debemos mirar. Como cuando vemos los gestos de Jesús, sus actitudes, sus enseñanzas, su testimonio, descubrimos qué significa la palabra de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es Dios mismo que se hace hombre para que aprendamos a vivir nosotros también como hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, esta palabra es una noticia muy hermosa, porque Jesús dice que viene a consolar a los tristes, que viene a dar vista a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Todos nosotros somos ciegos cuando no logramos ver la importancia de Dios en nuestra vida, que viene a levantar a los caídos, a los que están quebrantados, a los que están deprimidos. ¿Cuánta gente hay hoy en día que trata de aparentar felicidad, pero no está feliz, porque todavía le falta mucho más la presencia de Dios en su vida? Jesús viene a anunciar esta buena noticia a los pobres. Solo aquellos que son humildes y reconocen su pequeñez, su debilidad, que sin Dios no hacemos nada, sin Jesús no podemos lograr nada. Eso es pobreza de espíritu, confiar solo en Dios, que incluso en los problemas, en las enfermedades, en las dificultades, en todas las tribulaciones, digamos siempre: Jesús, en ti confío, no confío en mí, confío en ti. Esos son los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, aquellos que no tienen su esperanza puesto en el hombre, sino solamente en Dios. Si nosotros tenemos esa pobreza espiritual, esa confianza en Dios, entonces somos bienaventurados, somos felices, porque la palabra de Dios va a dar mucho fruto en nuestras almas. Y por último, nos dice la segunda lectura que hemos oído de la segunda carta a los Corintios, que en el capítulo 12, que los que reciben la palabra de Dios se convierten en el cuerpo de Jesús. Todos somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es el cuerpo de Cristo? Bueno, San Pablo explica que Jesús, persona de Cristo, aquel que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, es la cabeza de la iglesia, y que todos nosotros, los bautizados, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo tiene distintos órganos, cada uno tiene una misión que cumplir en la iglesia. Todos somos distintos porque todos tenemos una misión, una tarea especial que cumplir. Y es muy bonita esta comparación, porque en el cuerpo, dice San Pablo, todos los miembros se necesitan, son distintos, pero se ayudan mutuamente. ¿No es cierto? Las manos ayudan a las piernas, la nariz ayuda a los ojos y los ojos ayudan a la nariz, por ejemplo, ¿no? Ahí existe una historia que cuenta lo siguiente, que una vez una nariz se estaba quejando, decía: ¿por qué yo tengo que estar cargando siempre estos anteojos, estos lentes que son tan pesados? ¿Por qué tengo que cargarlos yo para que los ojos puedan ver? ¿Por qué tengo que estar sirviendo los ojos? Era una nariz bastante ignorante, porque no se daba cuenta que, como dice San Pablo, todos los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, se necesitan mutuamente. Entonces los ojos, escuchando esa queja, se sintieron mal y no quisieron usar más los lentes para no molestar a la nariz. Pero como los ojos no veían bien, la persona se tropezó, se cayó y se quebró la nariz, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Todos los miembros del cuerpo se necesitan. Y más todavía, dice San Pablo, que si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre.
Es tan bonito esto, porque así debe ser la iglesia. Cuando un miembro no lo está pasando bien, todos sufrimos. Y cuando alguien está alegre, está contento, en vez de tener envidia, todos nos alegramos, porque formamos un solo cuerpo, una sola familia. ¿Y esto por qué? Porque en el cuerpo humano, tanto en la cabeza como en el cuerpo, hay un solo espíritu, una sola alma que le da vida al organismo. Y también en la iglesia hay un solo espíritu, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, nos vamos a ver como hermanos. Y si alguien es distinto, nos vamos a alegrar por eso, porque de hecho lo somos distintos. Dios nos hizo diferentes para que cada uno con su talento pueda contribuir al bien de la iglesia. Y explica San Pablo, unos tienen el don de profetizar, otros tienen el don de gobernar, otros tienen el don de hablar en lenguas, otros de curar a los enfermos, otros tienen distintos dones de interpretar las lenguas, etc. Pero en fin, cada uno sirve en su familia también con su propio talento. Y así Dios nos ha hecho para ser felices, compartiendo como familia. Pero necesitamos tener el Espíritu Santo que nos une y nos transforma en un solo cuerpo. ¿Y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Aquí está la buena noticia que Jesús viene a transmitir. El único que nos puede dar el Espíritu de Dios, que es amor, es Jesucristo. Y Él se la da este Espíritu a todos aquellos que lo quieren recibir. ¿Y cómo se recibe? Escuchando la palabra de Dios. Estamos aquí en la iglesia para eso, para oír su palabra, para participar de la Eucaristía y después, como decía el Padre Hurtado, hacer que mi semana entera sea una prolongación de la misa, es decir, vivir siempre en la presencia de Jesús, por la oración y por las obras de fe, esperanza y caridad. Y así entonces el Espíritu de Dios va a habitar en todos nosotros y ojalá que cada uno de nosotros sea también como una palabra viva de Dios, ¿cierto? Jesús se pone de pie, finalmente todos dicen, ahí está la palabra de Dios. Vemos a los santos en la iglesia, Santa Teresita, San Sebastián, Beato Seferino Namuncura, y decimos, en estos santos yo veo la palabra de Dios hecha realidad. El Evangelio de Dios se vivió, se hizo carne, por ejemplo, en San Francisco de Asís. Y todos nosotros podemos ser también una encarnación, una concretización de la palabra de Dios si dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Pidamos entonces esta gracia de acercarnos cada vez con más gusto a la palabra de Dios, que este sea el libro preferido en la vida y en la familia de cada uno de nosotros. Así sea. Amén.